Amigos del von Neumann, nuevamente aquí para continuar con nuestro avance, que corresponde ahora al tema de razones de ángulos en posición normal, y también vamos a ver reducción al primer cuadrante. Empecemos. A ver, miren, para poder calcular razones de ángulos en posición normal, yo debo saber qué cosa es eso. Fíjense, a un ángulo se le llama, se dice que está en posición normal. Algunos le dicen posición estándar, otros le dicen posición canónica. Cualquiera de esos es lo mismo. Profe, ¿qué cosa es eso? Son ángulos que tienen vértice en el origen, coordenada 0, 0, que comienzan a la derecha. Aquí debe estar su lado inicial. Entonces, todo ángulo que tenga vértice en el origen y que empiece a la derecha se le llama así: posición normal, posición estándar o posición canónica. Chicos, si ustedes lo generan en este sentido, el ángulo será positivo. Así se generan los ángulos positivos en posición normal. Y si lo giras así, son ángulos negativos, ángulos en posición normal, pero con valores negativos. Ya sabes que eso se debe al sentido horario y antihorario. Entonces, repito, posición normal, vértice en el origen, comienzan a la derecha. Según cómo gires, pueden ser positivos o pueden ser negativos. Espero que no haya ni un problema con eso. Las razones que vamos a calcular solo se calculan para estos, para los que estén en posición normal. Veamos, voy a colocar acá unos cuantos angulitos en posición normal. Por ejemplo, fíjese, este angulito le voy a llamar alfa, a este angulito le voy a llamar beta. Los ángulos en posición normal tienen una característica: el lugar donde acaban, ese es su cuadrante. Por ejemplo, este ángulo alfa, profe, este ángulo está terminando acá, en el primer cuadrante. Entonces se dice que alfa pertenece al primer cuadrante. Este ángulo de aquí le voy a llamar beta. Profe, mire, termina en el segundo. Entonces beta pertenece al segundo cuadrante. El cuadrante del ángulo es el lugar donde acaba. No interesa cómo hayas girado. El lugar donde acaba, ese va a ser su cuadrante. Voy a colocar acá dos arcos negativos. Este es el ángulo que le voy a llamar teta. Profe, el ángulo teta está terminando acá y ese es el cuarto cuadrante. Teta pertenece al cuarto cuadrante. Es negativo, pero pertenece al cuarto cuadrante. A este ángulo le voy a llamar ángulo phi. Este ángulo phi, profe, está terminando acá y esto es el tercer cuadrante. Entonces, el ángulo phi pertenece al tercer cuadrante. Listo, ahí tiene los ángulos en posición normal. No se olvide que el lugar donde termina, ese va a ser su cuadrante. Muy bien, jóvenes. ¿Por qué es importante un ángulo en posición normal? Porque las razones que vamos a calcular solo se calculan para estos, cuando estás en posición normal. Profe, y si no estuviese en posición normal, no se puede, tendrías que buscar otra forma para trabajar. Bien, veamos cómo se calcula. Yo tengo un ángulo teta, fíjense, está en posición normal. No interesa en qué cuadrante esté, las definiciones no cambian nunca. A ver, si tengo un ángulo en posición normal y yo quiero sus razones, ¿qué hago, profe? En el lado final, fíjese, ahí lo he escrito, se lo he escrito para que no haya ningún problema. En el lado final de ese ángulo vas a buscarte un punto conocido. Se dice que un punto es conocido cuando tenga sus coordenadas. ¿Por qué? Porque lo puedo ubicar en el plano, punto conocido. Entonces, si quieres calcular las razones de teta, en el lado final buscas un puntito que sea conocido. Una vez que tienes ese punto, calculas la distancia al origen, que tú ya sabías que se llama radio vector, porque lo vimos en la parte de geometría analítica. Ahora, tú ya sabes que la parte vertical, este segmento vertical se llama ordenada, y el segmento horizontal viene a ser la abscisa. Las razones de teta se calculan relacionando estos tres elementos tomados de 2 en 2. Profe, cateto sobre hipotenusa. No, aguanta su coche un ratito. En el plano coordenado ya no hay ni catetos ni hipotenusa. Todo se calcula en función de estos. Pero eso ya no se llaman catetos, se llaman coordenadas. Esto no se llama hipotenusa, se llama radio vector. Entonces, por ejemplo, si quiero el seno, profe, antes era cateto puesto sobre hipotenusa. Muy bien, ahora ya no se dice así. Se dice que el seno es ordenada sobre radio vector. Profe, quiero el coseno era adyacente sobre hipotenusa, ahora no se habla así. El coseno es abscisa sobre radio vector. No interesa en qué cuadrante estés, las definiciones no cambian nunca.
Profe, quiero tangente, divida, ordenada sobre abscisa. Es lo que antes decías, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora se dice ordenada sobre abscisa. Profe, las tres razones que faltan, lo mismo, pues los valores simplemente se invierten. Si inviertes el seno, sale cosecante, radio vector sobre ordenada. Si inviertes coseno, sale secante, radio vector sobre abscisa. Si inviertes tangente, sale cotangente. Esto sería abscisa sobre ordenada. Esta es la forma como vas a calcular razones en el plano coordenado. Ya no se usa catetos, se usa coordenadas. Chicos, dos cosas importantes. Observe que la relación entre la abscisa, la ordenada y el radio vector es una relación pitagórica. Abscisa al cuadrado más ordenada al cuadrado me debe dar radio vector al cuadrado. Profe, ¿qué más? El radio vector es una distancia. Ese tiene que ser siempre positivo. En cambio, la abscisa y la ordenada no. Esos siempre son valores que pueden cambiar de signo. Depende de en qué cuadrante estés. El punto conocido puede ser cualquiera del lado final menos el origen. O sea, el punto que elijas debe estar acá, pero nunca puedes usar el origen de coordenadas. Eso es lo que te dice esto. El punto que vas a utilizar no puede ser jamás el origen de coordenadas. Las definiciones se aplican para cualquier cuadrante. ¿Ok? Lo que pasa es que en el primer cuadrante más facilito me acuerdo porque lo relaciono con mi teoría de antes, catetos con hipotenusa. Y es importante eso. Pero esto extiéndelo a cualquier cuadrante. Chicos, las razones dependen de las coordenadas. Y las coordenadas cambian de signo dependiendo del cuadrante. Entonces vamos a ver ahora que las razones tienen un signo dependiendo del cuadrante en el cual tú te ubiques. Por ejemplo, si estás en el primer cuadrante, positivas son todas las razones. Profe, ¿por qué? En el primer cuadrante las dos coordenadas son positivas. Si divido puro positivo, es obvio, pues me va a salir positivo. Pero si tú sales del primer cuadrante, ya vas cambiando los signos. Entonces, las razones también cambiarán de signo. Y hay una reglita que te va a hacer recordar los signos de cada uno de las razones, pero en cada uno de los cuadrantes. Eso es así. Miren, colocas primero las iniciales de cada cuadrante, primero, segundo, tercero y cuarto. Cada una de esas letras me indica algo. La letra P significa que positivas son todas, ya te expliqué por qué. Segundo, tercero y cuarto ya no, ya todas no son positivas, solo algunas. Entonces, esta reglita te va a decir quiénes son positivas. Y el que no sea positivo es porque tiene que ser negativo. A ver, veamos. Segundo cuadrante, tercero y cuarto, ¿qué significa? Seno, coseno, tangente. Las tres razones principales, repito, seno, coseno, tangente. Pero cada razón siempre va con su recíproco. Si yo te digo seno, seno va con cosecante. Coseno va con secante. Y tangente va con cotangente. Segundo cuadrante. El seno y la cosecante son valores positivos. Profe, pero ahí faltan 4, chicos, los 4 que faltan ya no, pues. Y los 4 que faltan, si no están acá, tienen que ser valores negativos. Tercer cuadrante comienza con T. Tangente y cotangente, valores positivos. Y los que faltan ahí, que siempre son 4 los que faltan, deben ser cantidades negativas. Cuarto cuadrante comienza con C, significa coseno y secante, valores positivos. Los que faltan deben ser valores negativos. Esa regla te va a decir quiénes son positivos en cada cuadrante. ¿Ok? Repito, segundo, tercero y cuarto, seno, coseno, tangente. Seno, cosecante, coseno, secante, tangente, cotangente. Esos son positivos en el cuadrante. Y los que no están acá, negativos. Si no estás acá, no eres positivo, tienes que ser negativo. No estás acá, eres negativo. No estás acá, eres negativo. Esa regla me permite hacer esta observación. Y eso lo cumplen todos. Toda razón trigonométrica es positiva solo en 2 cuadrantes. Mira, de los 4, 2. En 2 eres positivo y en los otros 2 ya no. Tiene que ser negativo. 2 doses. 2 para positivos y 2 para negativos. Muy bien, esto de acá es nuestra regla de signos, ¿correcto? Veamos ahora para ir avanzando, generalmente todo se basa en estos 2 puntos, ¿eh? Saber calcular razones y saber los signos. Esta regla es fundamental para nosotros, por eso lo hemos complementado con esta observación. Esto de acá nos va a ayudar a complementar el tema. Chicos, ángulos cuadrantales. Yo les he escrito ahí lo que necesito saber de los cuadrantales. Profe, ¿qué necesito saber de los cuadrantales? Primero,
Un ángulo se llama cuarantal cuando es un múltiplo del ángulo recto. Todo ángulo múltiplo de 90 grados, porque 90 grados es el ángulo recto, a eso se llama cuarantal. Y se escribe así, ángulo cuarantal múltiplo de 90, se escribe 90 grados por K. Si quieres hablarme en radianes, 90 grados es pi medios radianes. Entonces sería K por pi medios radianes. Siempre que tú generalices usando una letra, esa letrita se llama parámetro. Y solo debe tomar valores positivos. Entonces, el ángulo cuadrantal es múltiplo de 90 si quieres hablarme en grados, o múltiplo de pi medios si quieres hablarme en radianes. Pero esa letrita solo debe tomar valores enteros, ¿ok? Enteros, si no, no sería múltiplo de 90. ¿Qué más debo saber de los cuadrantales? Ya lo primero, son múltiplos del ángulo recto. Segundo, cuando tú agarras uno de esos ángulos y lo colocas en el plano, lo pones en posición normal, va a ocurrir esto. Mira, ya lo puse acá en posición normal. Ese primero vale 90, 180, 270, 360. Ah, esos son los primeros cuadrantales, claro. Son múltiplos de 90 grados. Cuando tú coloques esos ángulos en el plano, vas a darte cuenta que justito terminan en alguna frontera. Las fronteras se llaman semiejes. Entonces, los ángulos cuadrantales siempre terminan en algún semieje. Por esa razón, se dice que no pertenecen a ni un cuadrante. Profe, ¿por qué? Porque mira el 90, termina en el medio. Y el medio no es ni el primero ni el segundo, está en la frontera. Será común, pero no pertenece a ni uno de los dos. Esa es una característica de los cuadrantales. No pertenecen a ni uno de los cuadrantes, ¿ok? ¿Por qué, profe? Terminan en el límite, en la frontera de los cuadrantes. Muy bien, los principales cuadrantales, chicos, los vamos a colocar acá. El primero de ellos, 90 grados. El segundo sería 180. El que sigue, acá sería 270 grados. Y cuando gires completito sería 360. Esos son los principales y a ellos se les añade el 0. Tú sabes que antes de girar el ángulo valía 0. Ya está. Profe, ¿y estos ángulos qué? ¿Son los únicos? No, hay un montón. Esos son los principales. Profe, ¿por qué hay un montón? Suponte que yo me doy una vuelta y regreso. Estás en la frontera, sigue siendo cuadrantal, pero ya no eres 90. Me doy 2 vueltas y regreso, sigue siendo cuadrantal porque estás en la frontera. Y así puedes regresar 500.000 veces, sigue siendo cuadrantal, pero ya no es 90. El primero es 90 grados, el resto ya no, siguen siendo cuadrantales, o sea, hay un montón, ¿te das cuenta? Igualito por acá y por acá. Entonces, ¿cuántos cuadrantales hay? Profe, hay un montón de ángulos cuadrantales, pero esos son los principales. Ahora, ¿por qué los cuadrantales son tan importantes? Por esto, chicos, por sus razones. Nosotros usamos bastante las razones de los ángulos cuadrantales. Yo debo saber cuánto vale seno, coseno, tangente de 90, de 180, de 270. Profe, pero es un montón. Ya sé, pues no te vas a matar aprendiéndote eso de memoria. Eso no se hace. Siempre buscamos una reglita para ayudarnos a recordar. A esa regla se le llama así, la regla de Loyonin-Yononi. Repito, para recordar las razones de los cuadrantales se usa la regla de Loyonin-Yononi. Profe, el Loyonin-Yononi, ¿qué tiene eso? Tiene 6 letras, pues, hijo. Y cada letra me representa el valor de una razón. En el orden natural, la primera letra será el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Igual, si vas a usar esto, la primera letra es seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Profe, ¿cómo funciona? Tranquilo. Ahorita le explico, simplemente te estoy diciendo, esos nombrecitos se usan porque tienen 6 letras y nos van a ayudar a recordar las razones. A ver, comencemos. Mira, tú sabes que solo existen 2 tipos de cuadrantales, los que acaban en el eje X y los que acaban en el eje Y. Y aquí lo estás viendo, ¿no? O estás en el eje Y o estás en el eje X, porque esas son las fronteras, esos son los cuadrantales. Entonces, de ahora en adelante vamos a hablar así, cuadrantales del eje X, cuadrantales del eje Y, y esa va a ser nuestra forma de hablar de los cuadrantales. Jóvenes, todo cuadrantal que acaba en el eje Y, sus razones se van a calcular con este nombre. En el eje Y, las razones se calculan con ese nombre, empieza con I, Yononi. Ahí están las razones de todos los que están acá. Obvio que cada letra me representa un número. La letra I, al que le toque la letra I, significa que su valor es 1. Al que le toque la letra O, su valor será 0.
Profe, al que le toque la letra N quiere decir que ese valor no existe. La letra O significa que el valor es 0, la letra N, ese valor no existe, y la letra I significa que el valor es 1. Solo una salvedad. Si el ángulo estuviese arriba, o sea, si el ángulo que vas a calcular está arriba, todas las razones las vas a poner con signo positivo, porque estás arriba. Y si el ángulo estuviese abajo, estás en el eje Y, ¿eh? Si estuviese abajo, las razones los pones con signo negativo, o sea, los valores con signo negativo. Profe, y para el eje X, si el ángulo está en el eje X, se usa el otro nombre, pues. Por eso se llama la regla de lo Yonin-Yononi. El Yononi se usa para los que están en el eje Y. Todo aquel que caiga en el eje Y, sus razones se calculan con esto. Y todo aquel que está en el eje X, sus razones se calculan con el Oyonin. Lo mismo que te dije arriba. Profe, la letra O significa que ese valor debe ser 0, la letra I es 1, la letra O es 0, la letra N no existe, no existe, la letra I vale 1 y no existe ese valor. Listo. Lo mismo que te dije para el eje Y. Si tu ángulo está a la derecha, los valores los vas a colocar positivos. Y si tu ángulo está a la izquierda, los valores los colocas negativos. Ahorita les haré un ejemplito para que vean cómo funciona. Supongamos que yo les digo, chicos, tengo 90 grados. Ah, profe, 90 grados estaba arriba, acá está 90. Entonces, estos son los valores para 90. Este será su seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante de 90 grados. Y los voy a poner positivos porque estás arriba, pues todos los valores, pues ya me lo sé. No me sabré de memoria uno por uno, pero si necesito, ahí está calculadito. O sea, no te vas a matar recordando, sino con esa regla tú vas a calcular. Lo que necesites vas a reemplazar. No sabrás de memoria, pero puedes calcularlo, sin fallar. Listo, acá. Profe, y si quiero de 270, mira, si estás en el eje Y, sigue. Si estás acá, los valores no cambian, son los mismos, pero ya no los vas a poner positivos, pues los pones negativos nada más. Son los mismos valores, pero con signo negativo. A esto se llama razones de los cuadrantales. Con eso hemos matado un montón de cosas, chicos. No te voy a poner un cuadrazo para que te lo aprendas de memoria, pues eso no se hace. ¿Ok? Busquen una forma, les estoy dando una forma para que ustedes trabajen rapidito y tranquilos. Chicos, para terminar el tema, porque es la parte final del tema, dense cuenta, no hay nada del otro mundo, pero en aplicaciones sí tiene un montón. Fíjense, ángulos coterminales. Dos ángulos se van a llamar así, coterminales, cuando usted vea esto, que comienzan juntos y terminan juntos. Esa es la característica. Mira, los dos comienzan abajo, los dos terminan arriba. Cada vez que veas parejas de ángulos con esa característica, que comienzan y terminan juntos, a eso se les llama coterminales. A ver, mira esta pareja de abajo. También comienzan y también terminan juntos. Entonces, estas dos parejas son ángulos coterminales, porque cumplen que comienzan y terminan juntos. Profe, ¿y qué propiedades tienen? Ahorita vemos. Primero, estos son coterminales en el mismo sentido, porque los dos están girando así. Coterminales en el mismo sentido, pero también pueden estar en sentidos contrarios. Eso no interesa. Lo que sí interesa es que comiencen juntos y que terminen juntos. Profe, y si giran así, se llamarán coterminales en sentidos opuestos. Entonces ya sabes quiénes son coterminales. Ángulos que comienzan y terminan juntos. Propiedades de los coterminales. Estos de acá son importantes por las dos propiedades que cumple, que ya se las escribí ahí, se las voy a explicar. Mira, si yo tengo dos ángulos que son coterminales, ¿qué es lo que se va a cumplir, profe? Dos propiedades. Primera propiedad, si tú los restas, su diferencia me debe dar siempre un número entero de vueltas. Ya está. ¿Cómo es eso? Agarras el ángulo alfa y tú le restas el ángulo teta, o sea, su resta, su diferencia, me debe dar número entero de vueltas. Ya está. A eso se le llama propiedad de los coterminales. Primera propiedad de los coterminales. Su diferencia, número entero de vueltas. Esta letrita acá es un número entero. Por eso te decía, la diferencia, número entero. Ah, acá es entero, número entero de vueltas. Segunda propiedad y última que tienen los coterminales. Profe, ¿cuál es? Que sus razones serán respectivamente iguales. ¿Qué significa eso de respectivamente? O sea, es la misma razón. Si quiero el seno de alfa, igual seno de teta.
Coseno de alfa igual coseno de teta, pero siempre y cuando sean ángulos coterminales. Entonces escribiremos nuestra segunda propiedad y última de los coterminales. Las razones del ángulo alfa serán las mismas razones, pero de teta, porque son ángulos coterminales. Muy bien, chicos, esta es nuestra primera parte teórica y vamos a darle aplicaciones ya en los problemitas, ¿correcto? Muy bien, muchachos.